Buenas noches, feliz domingo 5 de marzo. Estamos transmitiendo aquí en la dominguera de este día. Muchas gracias a quienes estén sumando a esta transmisión en Facebook Live y que también vamos a poder ver o quienes puedan verlo en YouTube. Hoy vamos a hablar pues del melodrama del INE. Parecería que se nos ha muerto la abuelita, que se nos murió nuestros parientes, que la democracia está sepultada en un ataúd, que regresamos a la época pues de Porfirio Díaz, porque solo así se puede explicar el melodrama realizado por el Consejo General y en especial por el presidente del Consejo General del INE, Lorenzo Córdoba, cuando esta semana ya entró en vigor pues las modificaciones a las leyes secundarias llamadas el Plan B electoral, que incluye pues asuntos relacionados con la administración del INE, con la administración de un instituto que es necesario para la democracia, que es necesario como árbitro y que va a permanecer como árbitro, pero que no es necesario como un árbitro oneroso, caro, además con una arrogancia, una especie de prepotencia intelectual, académica y clasista que relatan y retratan muy bien a quienes han dirigido a su antojo el INE, que es propiedad de los mexicanos y no del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, mucho menos de Lorenzo Córdoba o de Ciro Murayama, y mucho menos de un personaje que esta semana dejó su cargo. Estoy hablando del señor Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Consejo General del INE desde hace 14 años. ¿Qué significa esto? El secretario ejecutivo en el Instituto Nacional Electoral, gracias a la reforma constitucional que hubo en el 2014, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se convirtió en el auténtico poder financiero, económico, laboral y jurídico del INE. Si ustedes tienen a la mano sus credenciales de elector, podrán ver que la única firma que aparece en las credenciales de elector, aquí se las voy a mostrar, al menos la mía, si ustedes tienen la suya, verán que en el reverso está una firma que acredita la validez de la credencial y aquí está el nombre de Edmundo Jacobo. Edmundo Jacobo Molina, por ser el secretario general ejecutivo. Bueno, en cualquier administración, en cualquier sistema, la eternización de un funcionario con tal nivel de concentración de poder, pues es negativo. Pues por eso son los relevos y por eso son los cambios en los gobiernos. ¿Cómo es posible que este instituto que dice que va a luchar por el sufragio efectivo se olvide de la no reelección? Nada más para que ustedes tengan idea, Edmundo Jacobo Molina tomó posesión de la Secretaría Ejecutiva del entonces IFE en 2008, durante pues el periodo en que estuvo Leonardo Valdés Zurita como consejero presidente. En el 2014, después de la reforma que se realizó en el periodo de Enrique Peña Nieto, fue designado en el mismo cargo, una vez que había cumplido ya los 6 años, los primeros 6 años. Bueno, de 2014 a 2020, él cumplió su segundo periodo. Y según la ley, solo debía estar un periodo máximo como secretario ejecutivo, es decir, un periodo de 12 años, cuando mucho, como en otros casos. Bueno, en 2020, por una maniobra de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, en el Consejo General, argumentaron que como Edmundo Jacobo Molina
fue designado secretario ejecutivo en otro organismo que se llamaba IFE y no en el INE, entonces, pues se podía reelegir. Y se podía reelegir hasta el 2020 para completar un periodo de 18 años ganando un salario bruto mensual de 245,942 pesos, manejando 2 fideicomisos multimillonarios del INE, además de la compra y adquisición de bienes inmuebles, como un caso en donde el sobreprecio de un bien inmueble, de un edificio que compró el INE con recursos públicos, no con los recursos del señor Edmundo Jacobo o con los recursos del señor Lorenzo Córdoba, estaba en un sobreprecio de más del 70%. Entonces, ¿dónde está la buena administración? Bueno, se reeligió en 2020 cuando faltaban 4 consejeros de los 11 que integran el Consejo General. Bueno, es muy claro que lo que querían era que siguiera una persona, pues, que mantenía los privilegios, las tapaderas y esta especie de burocracia dorada, que es dorada porque el brillo del dinero es lo que define a un núcleo de no más de 400 funcionarios de una estructura de más de 11,000 trabajadores. ¿Dónde, en qué momento ha salido Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama o cualquiera de los consejeros o consejeras a presentar a uno de los funcionarios del servicio profesional de carrera que ganan 20,000 o 30,000 pesos mensuales, quejarse del plan B electoral? Pues no, ellos siempre han sido la base de la pirámide explotada de este instituto que se fue convirtiendo en un club de privilegiados académicos provenientes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre todo y de otras instituciones, pero que se retroalimentan entre ellos. Nada más escuchen esta manera de Lorenzo Córdoba de despedirse de Edmundo Jacobo como si es realmente lamentable, grotesca, cursi, mañosa, mentirosa y que no está hablando de un respeto a las instituciones, sino está hablando de un respeto a los privilegios, a los amigos con los cuales ellos se llevan. Escuchemos. Quiero agradecer en particular a Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo de nuestro Instituto Nacional Electoral, funcionario público ejemplar que durante 14 años de dedicación y vocación democrática ha contribuido a construir el México de libertades y derechos que hoy tenemos. Un funcionario que en las próximas... A ver, un secretario general ejecutivo que ha contribuido a construir el México de libertades y derechos que hoy tenemos. ¿Habían ustedes oído hablar de Edmundo Jacobo o al menos sabían que por su firma en la credencial de elector él ha contribuido? ¿En qué ha contribuido? Él es un administrador y qué bueno que pues hayan administradores en el servicio público. Pero pues a los administradores hay que relevarlos, porque si no se relevan se vuelven en tiranos, en dueños de la institución, en responsables de negocios y de corruptelas. Eso es lo que ha pasado en la historia de la administración pública de todos los países del mundo. ¿De dónde? Por Dios, Lorenzo Córdoba, vienes a decir que un funcionario que se encarga de administrar los dineros del pueblo ha contribuido al México de las libertades y los derechos. Por favor. Más horas, en virtud de una reforma arbitraria, inconstitucional, regresiva y antidemocrática, será despedido, será cesado. Claro, señor, va a ser cesado porque entra en vigor una reforma que desaparece esa concentración absurda de funciones que tiene el secretario ejecutivo del INE, que fue el producto de la reforma constitucional del 2014,
Y no es regresiva porque no se está regresando a un modelo anterior. Lo que se está creando es un consejo de administración que no dependa de una sola persona, que no se eternice en ese puesto, que no tenga estos salarios de 245,942 pesos mensuales, por favor. Pues así hasta yo defiendo y pago que lloren por mí como plañideras, porque voy a dejar un cargo del cual yo ya usufructué. Gracias, Edmundo, en este espacio, todavía en tu calidad de secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, porque la democracia, la sociedad mexicana, el Instituto Nacional Electoral te deben mucho. Y cuando el orden constitucional y democrático sea restaurado, Edmundo, te esperamos de vuelta al Instituto. No seas cursi, Lorenzo, tú no vas a regresar, tú ya terminas en abril. Si la Corte decreta inconstitucional las reformas a la ley secundaria, entonces habría que discutir realmente, y con los nuevos consejeros que van a entrar, si van a hacer que regrese Edmundo Jacobo para terminar su periodo en el 2026, después de una reelección irregular promovida por Lorenzo Córdoba en 2020. Esto no es un club de Toby ni de amigos, señor Lorenzo Córdoba. Además, para recordar aquella famosa llamada en donde Lorenzo Córdoba, quizá de una manera un poco etílica, se empieza a burlar de las comunidades indígenas, esa llamada se la estaba haciendo a Edmundo Jacobo. Es decir, era pues su partner en este tipo de gozosa blanquitud de los privilegiados. Es realmente muy poco afortunado que empiecen esta llamada donde decía yo, gran jefe, gran nación chichimeca. Aquí vamos a escucharla para que recordemos que esa llamada era con Edmundo Jacobo. Cabrón, que, a ver, pues, había una, Edmundo, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón, que me decía, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir aquí, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Cuando te estoy diciendo, tú no vas a decir, es que este güey, yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames, dio mucho llanero solitario, cabrón, con eso del toro, cabrón, no mames, cabrón, o sea, no mames, no, faltó decir, se me cae que le faltó decir, yo, gran jefe, toro sentado, líder, gran nación chichimeca, no mames, cabrón, no mames, no, está de pánico, cabrón, no mames, güey, pero o acabamos muy divertidos o acabamos en el psiquiatra de aquí, cabrón, ¿eh? Pues van a acabar en el psiquiatra, eso es lo que parece, porque ¿cómo es posible que un organismo electoral tenga de presidente de su Consejo General a un académico como Lorenzo Córdoba, que no entiende ni el pensamiento de las comunidades originarias, que se burla de ellas, que se hace creer, que cree que está en una ficción de Ray Bradbury? Las crónicas marcianas, señor Lorenzo Córdoba, son las que ustedes han inventado para continuar con un sistema de privilegios. La democracia mexicana no se la debemos a ustedes. Se las debemos a millones de ciudadanos y de ciudadanas que salieron a votar contra el fraude electoral, a pesar del fraude electoral en 1988, en 1994, en el 2000, en el 2006, donde aquel IFE, dirigido por Luis Carlos Ugalde, no dijo nada para frenar, o no hizo nada para frenar de manera contundente a un Vicente Fox extralimitado para cargar los dados, como el mismo Fox ya reconoció, en el fraude contra López Obrador en el 2006. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el IFE de donde ya estaba Lorenzo Córdoba en 2012 con el gasto estratosférico
documentado por un servidor y muchísimos otros periodistas y políticos de Enrique Peña Nieto, que compró la presidencia de la República con recursos públicos y quizá hasta con lavado de dinero, o con los sobornos de Odebrecht y de otras empresas como HL. ¿Qué hizo ese instituto? ¿Qué hizo el señor Edmundo Jacobo? Gran contribuyente a la democracia, se protestó, dijo algo, señaló, hay que anular esta elección presidencial. No, lo que hicieron fue castigar y sancionar al entonces segundo candidato presidencial en proporción de votos, que gastó 10 veces menos que Enrique Peña Nieto, llamado Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué hicieron en 2018 los señores del INE? Y estos personajes como Edmundo Jacobo Molina, frente a los grotescos operativos para poder desviar recursos a las campañas, no solamente presidenciales, sino también de legisladores y de gobernadores, que fueron elecciones concurrentes en el 2018. Andrés Manuel López Obrador ganó por el voto de los ciudadanos, que de una manera masiva, como nunca se había visto, frente al derrumbe estrepitoso de este orden surgido en 2014 en el gobierno de Enrique Peña Nieto, dijeron: ya basta, ya basta. Bueno, ahora se están desgarrando las vestiduras y están esperanzados en que los ministros de la Suprema Corte de Justicia decreten inconstitucional las reformas secundarias, que a final de cuentas, si se decretan inconstitucionales, van a haber elecciones. Las elecciones no están en riesgo, lo que están en riesgo son los privilegios de ustedes. Y si los repone la Suprema Corte de Justicia, pues ya sabremos de qué estamos hablando realmente cuando hablamos de defender al INE, de que el INE no se toca. De lo que no quieren que se toque son esos privilegios, esa manera tan grotesca de tener salarios de una minoría de 400 funcionarios del INE frente a los 11,000 que forman parte de la plantilla laboral de este instituto, en un país con tantas carencias, con tanta gente pobre, con tanta gente sin empleo. ¿Dónde está? ¿Dónde está la conciencia, por lo menos mínimamente, del pudor? Del pudor. Han defendido sus salarios por encima del monto de lo que gana el presidente de la República, como si fueran hienas salvajes, por favor. Si tuvieran tantito criterio democrático o social, o si quisieran darle una cachetada a López Obrador, le hubieran dicho: pues sí, nos bajamos nuestro salario. Pero no. Ah, sí, vamos a hacer públicos los fideicomisos, cuánto monto de dinero hay. Vamos a hacer público cuánto va a ser nuestro finiquito. ¿Cuánto va a ganar de finiquito Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama? No lo quieren revelar. Están dando una fórmula, pero no están mostrando el documento que acredite: esto vamos a recibir de finiquito. ¿Por qué no quieren? Porque son más de 9 millones por cada uno de ellos. Porque es insultante que un organismo que se debe convertir en un árbitro callado, eficaz, justo, se transforme en un hervidero de opositores al gobierno federal, porque así le conviene a los partidos de oposición y porque así le conviene a los privilegios de estos compañeros. O sea, un árbitro electoral no es jugador de la contienda. Y ellos se han vuelto jugadores de la contienda por un protagonismo enfermizo, como ya vimos en este tipo de llamadas. En este tipo de llamadas entre Lorenzo Córdoba y Edmundo Jacobo, en donde Lorenzo Córdoba se pasa burlándose de las comunidades originarias mexicanas. Si no le gusta cómo hablan las comunidades indígenas y originarias mexicanas, que se vaya a Suecia, que se vaya a un país nórdico, en donde seguramente le van a pagar lo mismo. Es decir, qué manera de defender
el estatus de la pigmentocracia. Esto es terrible. Por eso tengo aquí al payaso de este payasito que pues me inspira un poco para burlarse de este tipo de cosas grotescas de la clase académica y política. En fin, no podía yo terminar esta dominguera sin también reconocer que por fortuna la economía del país cierra esta semana con índices muy positivos. Desde hace 50 años no veíamos a un peso como el peso mexicano recuperarse, apreciarse y no devaluarse frente al dólar, y lo cual es resultado, pues, de muchos factores, pero en especial de la confianza en el modelo económico, del alto nivel de reservas del Banco de México, de las remesas que están enviando los más de 13 o 14 millones de ciudadanos mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos, sobre todo, de las inversiones extranjeras que están aumentando, de la posibilidad de México de tener de ofrecer honestidad y ya no el moche o los sobornos para las ratas de las obras públicas. Así se les llaman, así le dicen los empresarios, o así le decían los empresarios. La rata, pues es el coyote que recibía el 15-10%, como Raúl Salinas de Gortari, cuando la época de Carlos Salinas de Gortari, Mr. 10%, en realidad son las ratas los que extraen dinero de los contratistas. Bueno, sin la existencia de todo esto, la economía, por supuesto, ha mejorado y el peso se ha mantenido sólido. Es un símbolo de un proceso que estamos viviendo de estabilización después de la terrible situación de la pandemia. En fin, les agradezco muchísimo los comentarios. Yo no quiero extenderme mucho, pero aquí están y los pueden leer ustedes. Y también les mando muchos saludos a quienes nos están siempre siguiendo en esta dominguera, y por supuesto a quienes nos ven desde varias partes del país y fuera de México. Muchas gracias. Tengan una feliz semana, la segunda semana de marzo. Gracias.